Durante mucho tiempo creí que el cambio tenía que ser lento, difícil, casi inalcanzable. Pero fue precisamente cuando rompí ese patrón, que descubrí algo que contradice todo lo que nos han enseñado. Me di cuenta de que, en tan solo 7 días, es posible reescribir por completo la estructura de nuestra identidad. Y no se trata de esperar a que algo llegue. Se trata de vivir como si ya fuera real. Como si todo ya estuviera aquí. Me condicionaron a pensar que debía conquistar, luchar, merecer. Pero la verdad es otra: cuando asumes tu nueva identidad, todo empieza a moverse a tu favor. Lo experimenté. Sentí como mi cuerpo aceptaba una realidad distinta, incluso antes de ver una sola prueba de ello. La transformación empezó desde dentro, como si el universo hubiera estado esperando que yo me reconociera en ese nuevo estado. La clave no está en el esfuerzo desmedido, sino en el gesto sutil, en la simulación consciente que reprograma el cuerpo y crea nuevas rutas en el cerebro. En apenas 7 días, comencé a rodearme de señales, de confirmaciones que llegaban de todas partes. Lo que antes parecía lejano, comenzó a acercarse con una velocidad que me sorprendió. Y cuando comprendí cómo sucedía, todo se aclaró. Esto no es un método cualquiera. Es una práctica que transforma, sacude y cambia radicalmente la vida de quienes están listos para abrazar lo nuevo. A cada paso, me di cuenta de que el universo ya respondía. Incluso en su aparente silencio. Sentí la fuerza de ese campo actuando. Liberando. Conectando. Abriendo lo que siempre estuvo disponible. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar, a una velocidad que pocos se atreven a imaginar. Después de años de estudio y experiencia, comprendí una verdad esencial. La identidad no es algo fijo. Es una construcción neuronal. Un patrón de hábitos, pensamientos y recuerdos que repito cada día. Cuando decidí encarnar la identidad de una persona rica, no fue un simple juego mental. Tuve que vivir como si ya fuera verdad. Como si esa versión de mí ya existiera y estuviera actuando en el mundo. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Y entonces empecé a comportarme de forma coherente con esa nueva identidad. Ajusté mi postura, mi forma de caminar, la seguridad con la que tomaba decisiones. Fingí ser alguien que ya tenía todo lo que deseaba. Pero no era una mentira. Era un ensayo neurológico, una práctica consciente para crear familiaridad corporal con mi nuevo yo. En cuestión de días, comencé a sentir el cambio. Como si mi sistema aceptara esta versión como algo posible. Y me involucré emocionalmente en el proceso. Fingir ser rico no es actuar. Es practicar con el cuerpo y el alma una nueva forma de habitar el mundo. Elegí ropa que me hiciera sentir próspero. Fui a lugares que alimentaran la sensación de abundancia. Y comencé a actuar con la convicción de quien ya lo logró. Cada gesto era una orden silenciosa: esta es mi identidad. Mi cuerpo empezó a responder. El cerebro, altamente moldeable, activó nuevas conexiones al verme viviendo desde la riqueza. Y esa repetición diaria creó el terreno fértil para que el cambio se arraigara. No me tomó años. Solo me tomó 7 días para que mi cuerpo comenzara a reconocer esa identidad como algo natural. Fue entonces, en ese estado profundo de coherencia, cuando noté que el universo empezaba a reorganizarse. Lo lejano se acercó. Lo imposible se volvió cotidiano. Y descubrí un secreto. El sentimiento es lo que crea la química que sostiene nuestra identidad. El punto no es desearlo. Es sentir ahora lo que quieres experimentar en el futuro. Dejé de esperar a que algo sucediera para sentirme rico. Y empecé a generar en mí las emociones de la riqueza, libertad, gratitud, ligereza. Mi cuerpo se volvió el escenario perfecto de este experimento. Porque al sentir, generaba la química que sostenía ese estado. Vivía mis días como si la riqueza ya estuviera aquí.
Y algo cambió, mi corazón latía diferente cuando agradecía lo que aún no se había manifestado. Y lo hacía de verdad. Comprendí que el cuerpo no distingue entre lo vivido y lo intensamente sentido. Y cuando mantenemos emociones elevadas, el cerebro empieza a liberar sustancias químicas compatibles con esa visión. Como si anticipara el futuro que el universo tenía reservado para mí. Cada día evocaba esas emociones. Antes de levantarme, sentía la libertad financiera. Visualizaba escenas que me hacían sonreír de verdad. Esa sensación fue el verdadero catalizador. En lugar de esperar o pedir, empecé a actuar como si ya fuera real. Elegí pensamientos que me alineaban con esa frecuencia, incluso cuando afuera todo parecía decir lo contrario. La repetición fue la clave. No basta con hacerlo una vez. Tuve que mantener ese estado por días. Y con el tiempo, noté que ya no había diferencia entre lo proyectado y lo real. Mi mente y mi cuerpo comenzaron a funcionar en armonía con ese futuro. Un futuro, que ahora habitaba el presente. Fue entonces cuando comprendí la verdadera alquimia de la transformación. Mi química interior estaba creando un campo energético. Y ese campo comenzaba a atraer circunstancias compatibles con la identidad que yo elegía activar conscientemente. Estaba forjando mi destino. No desde el esfuerzo externo, sino desde las sustancias que mi cuerpo liberaba cuando elegía qué sentir. Y entonces ocurrió algo aún más profundo. Comprendí que la física del universo responde no a lo que deseamos, sino a lo que verdaderamente sentimos. Mientras exploraba los principios del campo cuántico, entendí que fingir ser rico no era solo un ejercicio mental. Era una orden vibracional. Una reprogramación energética que ajustaba la frecuencia que yo emitía hacia el universo. El campo de infinitas posibilidades no responde a las palabras, responde al estado interior que sostenemos. Cuando adopté la postura, la presencia y el lenguaje de quien ya vive en abundancia, modifiqué la señal electromagnética que estaba enviando. Y esa nueva señal comenzó a ser reconocida. La física cuántica me reveló algo poderoso. El observador puede desmoronar una realidad con solo elegir otra. Cuando me comportaba como si ya tuviera la riqueza, estaba seleccionando conscientemente una versión de mí entre infinitas versiones posibles. La versión donde ya era próspero. Y al repetirlo, día tras día, comencé a atraer pequeños eventos, señales, personas, todo parecía validar lo que ya estaba creando en mi interior. Era como si el campo empezara a reconocerme. Pero para que eso ocurriera, tuve que entregarme por completo al proceso. Incluso cuando parecía extraño, incluso cuando todo mi cuerpo gritaba que era artificial. Cada gesto que hacía llevaba una intención clara. Consolidar la nueva identidad que había elegido. Ajusté mi tono de voz, mi lenguaje corporal, la forma en que expresaba gratitud por oportunidades que aún no se habían manifestado. Todo era vibración. Todo era frecuencia. Y el universo respondía. Descubrí que este proceso no sigue la lógica del tiempo lineal. Para la física cuántica no existe pasado ni futuro, solo existe el ahora. Y el campo solo responde a lo que somos en este instante. No a lo que decimos querer, sino a lo que encarnamos. Cuando integré esto profundamente, me permití vivirlo con más intensidad. Ya no esperaba. Ya no pedía. Solo actuaba desde el ahora. Porque entendí que este instante es el único lugar real desde el cual puedo crear. Y en ese estado, todo comenzó a acelerarse. El cambio que pensé que tomaría años, comenzó a gestarse en apenas 7 días. Pero lo más impactante fue ver cómo el universo empezaba a reorganizarlo todo a mi alrededor. Sentí que algo mayor se movía. Como una danza invisible entre mi intención y las posibilidades que ya estaban aguardando por mí. Y mientras más tiempo sostenía esta vibración, más claras se volvían las señales, como si me estuvieran guiando hacia algo aún más grande.
Fue entonces cuando vi con claridad que mi cuerpo es mi inconsciente. Todos mis hábitos, todas mis reacciones automáticas, estaban grabadas ahí, como si fuera un disco duro esperando ser actualizado. Fingir ser rico durante 7 días no era solo una idea. Era un entrenamiento físico. Una reeducación celular. Mi cuerpo tenía que aprender a moverse, actuar y sentirse como si ya estuviera viviendo en la prosperidad. Pero al principio, se resistía. Operaba en piloto automático, repitiendo viejas rutinas y comportamientos que reforzaban la escasez. Tenía que interrumpir esos patrones varias veces al día. Al sentarme. Al caminar. Al mirar a alguien. Me preguntaba, ¿cómo actuaría ahora la versión millonaria de mí? Ese ajuste constante fue lo que comenzó a cambiar mi cuerpo. Con cada nueva respuesta, lo estaba preparando para recibir una nueva programación. Y la clave fue esta: la repetición crea familiaridad. Al comportarme día tras día como una persona próspera, mi cuerpo empezó a normalizar esa postura. Ya no tenía que forzarlo. Mis movimientos, mis palabras, mi energía, comenzaron a fluir espontáneamente desde esta nueva identidad. Estaba enseñándole a mi cuerpo a anticipar una realidad que todavía no se manifestaba afuera, pero que ya comenzaba a existir dentro de mí. Y esa anticipación se transformó en hábito. En naturaleza. Con el paso de los días, fingir dejó de ser fingimiento. Se volvió una forma natural de ser. Cuando el cuerpo acepta, el inconsciente también acepta. Fue entonces cuando lo supe. Ya no reaccionaba igual. Los pensamientos de escasez aparecían, pero ya no me arrastraban. Las emociones del viejo yo, ya no encontraban hogar en mi cuerpo. Mi sistema entero se estaba reprogramando. Como si hubiera instalado un nuevo software. Y cada pequeño gesto, cada ajuste repetido, fortalecía esa nueva versión de mí. Supe que mi cuerpo ya estaba encarnando esa identidad, cuando la confianza apareció sin esfuerzo. Cuando la postura de la riqueza surgía sin que yo tuviera que recordarla. Y fue en ese momento, cuando todo comenzó a conectar más profundamente. Porque un cuerpo preparado es el espacio perfecto para que las nuevas experiencias comiencen a llegar. Aún así, durante este proceso, no pude evitar sentir los vestigios del viejo yo. Viejos recuerdos. Sensaciones de duda, de insuficiencia, de incompetencia. Aparecían. Pero entendí algo vital. Estos pensamientos no eran parte de mi presente. Eran residuos de un pasado al que me había aferrado por demasiado tiempo. Y supe que cada vez que volvía a ellos, recreaba la escasez. Para liberarme, tenía que romper ese ciclo emocional. Tenía que soltar los viejos recuerdos para que la nueva identidad pudiera florecer. Cuando surgían recuerdos limitantes, me entrené para no reaccionar con los sentimientos de siempre. Decidí conscientemente no identificarme más con esa historia. Respiré, me conecté con la postura de alguien próspero, y seguí avanzando como la nueva versión de mí que estaba emergiendo. Este fue uno de los momentos más desafiantes del proceso. Mi cuerpo estaba adicto a reaccionar como antes. Se aferraba a lo familiar, a lo conocido, aunque eso significara dolor o escasez. Tuve que distanciarme. De situaciones, de entornos, y también de personas que, aunque apreciaba, todavía vibraban en una frecuencia que yo ya no quería habitar. Personas que, con sus palabras o sus hábitos, reforzaban el pasado que yo estaba dejando atrás. Comencé a rodearme de escenarios que nutrieran a la nueva versión que estaba construyendo. Tomé pequeñas decisiones, pero cargadas de intención. Cambiar mi ruta al trabajo. Frecuentar espacios donde la abundancia era natural. Exponerme a estímulos que me recordaran quién estaba eligiendo ser. Estaba reprogramando mi ruta física para ayudar a consolidar mi ruta mental. A veces, mi antiguo yo gritaba con más fuerza. Sentía la incomodidad.
La tentación de volver atrás. Las dudas. El deseo de rendirme. Pero comprendí que esa resistencia no era una señal de fracaso. Era una prueba. Una evidencia de que el cambio estaba ocurriendo. El cuerpo solo se resiste cuando se le obliga a soltar lo conocido. Y así, me mantuve firme. Repetí la nueva postura. Afirmé el nuevo estado. Incluso cuando todo dentro de mí pedía volver a lo viejo. Decidí no reaccionar como antes. Y en esa decisión estaba la verdadera libertad. Poco a poco, comencé a notar cómo las conexiones neuronales que sostenían la escasez se debilitaban. Como si los caminos por los que siempre había transitado empezaran a cerrarse. Y al mismo tiempo, nuevos caminos, nuevas rutas internas, comenzaban a abrirse. Sentía que me alejaba de mi antigua identidad. Y en ese alejamiento, creaba el espacio para que algo nuevo pudiera nacer. La práctica diaria, incluso en medio de los desafíos, se convirtió en una llave silenciosa. Una puerta interna que se abría hacia un nivel más profundo de transformación. Fue en este proceso de ruptura que descubrí algo aún más poderoso. Algo que me esperaba. Y que solo podía manifestarse una vez que dejara atrás lo que ya no me pertenecía. Comprendí que la visualización no era simplemente imaginar. Era un ritual mental profundo. Un lenguaje secreto entre mi mente y mi cuerpo. Una herramienta capaz de tallar nuevas vías en mi cerebro. Cuando empecé a fingir ser rico, noté algo. Si combinaba esa práctica con visualización emocionalmente intensa, todo se aceleraba. Así que creé mi propio ritual. Me acostaba en silencio. Respiraba profundamente. Y comenzaba a construir escenas internas tan reales que mi cuerpo respondía como si estuviera viviéndolas en ese preciso instante. Me vi entrando en lugares lujosos. Cerrando tratos. Recibiendo mensajes inesperados con grandes oportunidades. Sentí la textura de la ropa, el sonido del entorno, la emoción vibrando en mi pecho. Y mientras lo hacía, mi corazón latía diferente. Mi química cambiaba. Mi cuerpo comenzaba a anticipar esa realidad futura, como si ya estuviera aquí. No solo lo vi, lo sentí. El impacto emocional fue tan intenso que mi corazón se aceleró. Y mis manos comenzaron a calentarse. Estaba enseñando a mi cuerpo a vivir en el futuro. Repetí este proceso a diario. No como una técnica cualquiera, sino como un ritual sagrado, una cita programada con la versión más elevada de mí misma. Cuantos más detalles incluía, más real lo sentía mi cuerpo. Podía percibir el roce de mi ropa elegante, el olor sutil del ambiente. Y el sonido de mi voz, firme, segura, confiada. Me aseguré de incluir movimiento en mis visualizaciones. Caminaba con determinación. Estrechaba manos, firmaba contratos. Cada gesto en mi mente era vivido por mi cuerpo. Esto creaba un campo magnético aún más poderoso, porque mi cerebro no lo distinguía de una experiencia real. No era imaginación. Era entrenamiento neurológico. Durante esos 7 días descubrí algo crucial. La visualización no tenía que ser extensa, pero sí profunda. 5 minutos bien enfocados. Eran suficientes para generar la química de la abundancia en mi interior. Lo hacía al amanecer y antes de dormir. Estaba literalmente reprogramando mi cerebro. Para aceptar la riqueza como algo natural. Y así fue como mi mente y mi cuerpo comenzaron a crear una nueva realidad, desde dentro. Cada vez que terminaba una visualización, protegía esa emoción durante el día. No permitía que el mundo externo interfiriera con lo que había creado internamente. Mantuve la vibración, incluso cuando la rutina trataba de arrastrarme a viejos hábitos. Y fue precisamente al sostener esta práctica, que sentí que algo mucho más grande comenzaba a moverse. Era como si un nuevo ciclo estuviera preparándose para revelarse.
Descubrí que el verdadero reto durante esos 7 días no era empezar, sino mantenerme. Porque mi cuerpo, aún acostumbrado al antiguo yo, intentaba recuperar el control. La duda se filtraba. El miedo aparecía. La incomodidad crecía. Pero comprendí algo vital. Esa resistencia era señal de que el colapso interno ya estaba en marcha. Mis antiguas creencias luchaban por sobrevivir. Eran los últimos intentos de una identidad que ya no tenía poder. A menudo me encontraba rodeada de pensamientos que querían convencerme de que nada estaba cambiando. Pero no cedí. Perseveré. Porque entendí que esa lucha interna era la mayor prueba de avance. La transformación siempre ocurre en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y este es el punto donde muchos se rinden. Yo, en cambio, decidí avanzar. Mantener la nueva frecuencia requería algo más que motivación. Disciplina emocional. Así que diseñé estrategias. Escuchaba música que me conectaba con la abundancia. Volvía a leer libros que reforzaban mi identidad elegida. Hacía ejercicio para empoderarme desde lo físico. Cada acción me anclaba al nuevo estado. Me recordaba quién había decidido ser. No podía darme el lujo de caer en la comodidad de lo viejo. Incluso cuando todo dentro de mí pedía volver atrás, respiré profundo y elegí un nuevo camino. Repetí los comportamientos de mi yo futuro, aunque al principio se sintieran forzados. Este esfuerzo consciente empezó a construir nuevas conexiones neuronales, más fuertes que las antiguas. Y poco a poco, la frecuencia que elegí mantener se volvió mi nueva normalidad. Lo que antes era esfuerzo, se convirtió en estado natural. Me di cuenta de algo revelador. El colapso de las viejas creencias no es un evento. Es un proceso. Un debilitamiento gradual que ocurre cuando dejo de alimentarlas. Cada día que permanecía en mi nuevo estado, la versión anterior perdía fuerza. Y fue entonces, en medio de esta persistencia, que comencé a sentir algo distinto. Una sensación. Como si el campo se estuviera reorganizando. Como si el universo ya supiera que estaba lista para recibir las confirmaciones que ya habitaban en mi interior. Siempre lo he sabido. El universo no responde a lo que pedimos, responde a lo que somos. Y cuando me comprometí, con firmeza, a fingir ser rico durante 7 días, algo extraordinario comenzó a suceder. Y entonces sucedió algo aún más profundo, dejé de buscar señales y empecé a convertirme en la señal. Ya no esperaba que el universo me respondiera, yo era la respuesta. Mi presencia, mis decisiones, mis pensamientos, todo se volvió una afirmación silenciosa de que ya lo tenía. El deseo dejó de sentirse como carencia y comenzó a sentirse como gratitud anticipada. Ya no oraba pidiendo. Ahora agradecía por lo que, en el plano invisible, ya era mío. Ese cambio sutil lo transformó todo. Ya no vivía desde el vacío, sino desde la plenitud de haberlo encarnado. Comprendí que el campo cuántico no premia a los más desesperados, sino a los más coherentes. Y esa coherencia se volvió mi práctica espiritual. Dejé de preguntarme cuándo llegará. Y comencé a preguntarme cómo puedo sostenerlo aún más. Porque lo que creas, lo debes cuidar. Y lo que deseas, debes estar dispuesto a habitarlo con madurez, con firmeza, con humildad. Es ahí donde muchos se rinden. Cuando el campo comienza a mover las piezas y aún no se ve el resultado completo, muchos abandonan. Pero yo entendí, la realidad física es lo último en manifestarse. Primero se transforma la energía, luego el pensamiento, luego la emoción, y finalmente, el mundo. Cuando sabes esto, no te desesperas. Cuando lo vives, te mantienes firme. No necesitas ver el resultado para sentirte agradecido. Porque tu alma ya sabe que está hecho. Y el universo siempre responde a quien ya lo encarnó en lo invisible.
Así que, si estás leyendo esto y aún dudas, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy esperando que algo cambie afuera para cambiar por dentro? ¿O estoy dispuesto a cambiar por dentro hasta que el afuera no tenga más opción que reflejarme? Ese es el verdadero poder. No fingir. Encarnar. No desear. Ser. No intentar controlar el resultado. Convertirte en el resultado. Y si logras eso, el campo cuántico, la vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, solo podrá darte lo que ya eres.